Capítulo 1. Desarrollo histórico de la neuropsicología. El estudio acerca de la organización cerebral de la actividad cognoscitiva comportamental y el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral tiene apenas un poco más de un siglo, pero el material producido ha sido tan vasto como polémico por su contenido. Este tipo de análisis ha permitido avances notables en la comprensión de cómo se organiza el sistema nervioso. Para simplificar, se distinguirán 4 periodos en el desarrollo de los conceptos sobre las relaciones cerebro-actividad cognoscitiva. 1. Período preclásico, hasta 1861. 2. Período clásico 1861 a 1945, aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial. 3. Período moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1975, y 4. Período contemporáneo, de 1975 a la fecha, aproximadamente, desde la introducción de las técnicas imagenológicas contemporáneas. Triángulo negro hacia la derecha. Período preclásico, hasta 1861. La primera referencia a una alteración cognoscitiva en caso de daño cerebral, concretamente una pérdida del lenguaje, aparece en Egipto hacia el año 3500 AC, pero la primera referencia que reconoce claramente el papel del cerebro en este tipo de incapacidad se encuentra en el Corpus de Hipócrates, alrededor de 400 AC. Hipócrates cita 2 tipos de alteraciones, los áfonos y los anaudos, como subtipos de pérdidas del lenguaje. Durante el Imperio Romano, Valerius Maximum describe el primer caso de alexia traumática. En ese entonces, sin embargo, la actividad cognoscitiva tiene más relación con los ventrículos cerebrales que con el propio cerebro. Benten, 1981. Durante los siglos XV y XIX se publican informes relacionados sobre todo con patologías del lenguaje. Antonio Guaneiro habla en el siglo XV de 2 pacientes afásicos, uno de los cuales presenta un lenguaje fluente parafásico y el otro una afasia no fluida. La primera descripción de un caso de alexia sin agrafia se debe a Gerolamo Mercuriale. Johann Smith y Peter Smith, en el siglo XVII, se refiere a varios pacientes afásicos con diferente sintomatología, incluyendo la incapacidad para denominar y repetir. Durante el siglo XVIII se sabe de diferentes trastornos cognoscitivos, especialmente verbales, anomia y jerga, Gesner, agrafia, Linné, capacidad preservada para cantar, Gallin, e incluso disociación en la capacidad de leer en diferentes lenguas, Gesner. Durante el siglo XIX surgen múltiples descripciones vinculadas a las secuelas posibles de daño cerebral sobre la actividad comportamental. Boillaud distinguió en 1825 2 tipos de patologías del lenguaje, uno articulatorio y otro amnésico, correspondientes en general a las formas motora y sensorial de afasia. En 1843 Lordat propuso una dicotomía similar al distinguir la pérdida de la capacidad para producir palabras, asinergia verbal, de la pérdida de la capacidad para recordarlas, amnesia verbal. Ogle utilizó en 1867 el término agrafia para referirse a la incapacidad para escribir. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Franz Gall formula una nueva doctrina particularmente influyente durante el siglo XIX, que los hemisferios cerebrales del hombre incluyen varios órganos independientes que sustentan las cualidades intelectuales y morales. Así, el lenguaje, por ejemplo, depende de la región orbital de los lóbulos frontales. Esta región crece de manera anormal y conduce a la protrusión de los ojos de buey, en personas con excelente memoria verbal, pero también con talento para el lenguaje y la literatura. Por lo ingenuo que parece hoy en día a la luz de los conocimientos científicos actuales, el punto de vista de Gall, frenología, ha sido frecuentemente ridiculizado. Sin embargo, no se ha hecho suficiente hincapié en el papel decisivo que desempeñó al plantear en forma explícita que toda la actividad cognoscitiva, por compleja que sea, es resultante de la actividad cerebral. Gall es el antecesor directo de la neuropsicología. Triángulo negro hacia la derecha. Período clásico 1861 a 1945. Como parte de un prolongado debate, la Sociedad Antropológica de París presentó a comienzos de 1861 un cráneo primitivo, con el argumento de que había una relación directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. En abril de ese mismo año, falleció un paciente que había sufrido pérdida del lenguaje y que era objeto de estudio de uno de los miembros de la sociedad. El examen post-mortem demostró que el enfermo presentaba una lesión grave en la zona frontal posterior, y Paul Broca presentó este caso para fortalecer un punto de vista localizacionista. Broca, 1863. Broca sugirió que ya que el paciente había perdido el lenguaje, afemia,
luego de una lesión frontal, la capacidad para hablar podía localizarse en la porción inferior posterior del lóbulo frontal, al menos en este caso. Naturalmente, su afirmación desencadenó un gran debate, y un informe posterior de casos similares terminó por reforzarla. Más tarde, Broca llamó la atención del mundo científico al señalar que solo el hemisferio izquierdo se alteraba en caso de pérdida del lenguaje. Agregó que cuando un paciente perdía el habla, la patología se localizaba en el hemisferio izquierdo, en tanto que las lesiones que afectaban la misma región del hemisferio derecho no producían la pérdida de la capacidad lingüística. Broca declaró en 1865 que la afemia se relaciona con lesiones de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. Actualmente se sabe que este dramático hallazgo se había dado a conocer unos 25 años atrás por Dax, cuyo trabajo nunca fue publicado y permaneció en el anonimato hasta la época de Broca. Hubo un intenso debate por la manera en que se debía denominar esta alteración en el lenguaje, inicialmente designada por Broca como afemia. Lordat empleó previamente el término alalia, y Trousseau, 1865, desaprobó el término de afemia porque, en su opinión, era sinónimo de infamia, y propuso entonces la palabra afasia. Esta última terminó por imponerse. El segundo gran avance en el enfoque localizacionista del lenguaje, y por ende, de toda la actividad cognoscitiva, ocurrió con la publicación de la tesis doctoral de un estudiante alemán, Karl Wernicke, en 1874. Wernicke propuso la existencia de dos tipos de afasia, motora y sensorial, separables clínicamente, y apoyó su punto de vista en correlaciones clínico/diagonal anatómicas. Posteriormente postuló un tercer tipo de afasia, la afasia de conducción, basándose en la descripción diagramática de las áreas del cerebro que participan en el lenguaje. Más tarde, junto con Lichtheim, dio a conocer un modelo de clasificación de las afasias al que se conocería como el esquema de Lichtheim-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasia como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. En esa época surgió una serie de esquemas y clasificaciones de diferentes síndromes neuropsicológicos. Los localizacionistas suponían que áreas específicas del cerebro, centros, se relacionaban con aspectos particulares de la actividad psicológica, y demostraban este supuesto al correlacionar defectos específicos y exámenes post-mortem, señalando que la patología se localizaba en sitios específicos del cerebro. Tales hallazgos clínicos solían expresarse con el lenguaje psicológico de la época e imágenes auditivas, impercepción, esquemas verbales, ceguera psíquica, etc., y las asociaciones clínico-anatómicas hacían referencia a los efectos de la patología cerebral sobre estas supuestas funciones. Así se propuso un centro glosokinético, un centro de la escritura, un centro de las imágenes auditivo-verbales, un centro de la lectura, etc., supuestamente demostrables a través de correlaciones clínico-anatómicas. Entre los investigadores que apoyaron este enfoque inicial debe mencionarse a Lichtheim, 1885, Charcot, 1877, Bastian, 1898, Kleist, 1934, y Nielsen, 1936. La primera descripción sobre alteraciones perceptuales consecuentes al daño cerebral la realizó Munk en 1881, quien observó que los perros con daño parcial y bilateral de los lóbulos occipitales no podían reconocer o reaccionar adecuadamente ante los objetos ya conocidos, aunque sí podían evitar los obstáculos colocados en su camino. Munk interpretó esta incapacidad visual, no propiamente una ceguera, como una pérdida de la memoria de las imágenes de la experiencia visual previa, y la denominó ceguera psíquica. Lee Sauer, 1890, presentó una primera descripción detallada de este fenómeno en seres humanos. Freud, 1891, propuso el nombre agnosia, que finalmente reemplazó al de ceguera psíquica utilizado por Munk, asimbolia, empleado por Finkenburg en 1870, e impercepción, propuesto por Jackson en 1864. Más tarde, por agnosia no solo se hacía referencia a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas. Agnosias auditivas y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, agnosias táctiles, a la falta de percepción del propio cuerpo, agnosias somáticas o asomatognosias, y a la carencia de reconocimiento espacial, agnosias espaciales. Cuando estaban vigentes las correlaciones clínico-anatómicas, un grupo importante de investigadores se adhirió a otro punto de vista muy diferente sobre los trastornos consecuentes al daño cerebral, a partir de una interpretación más holística y global sobre el cerebro.
Jublins Jackson, 1864, neurólogo inglés, abordó estas alteraciones cognoscitivas desde un punto de vista dinámico y psicológico, más que estático y neuroanatómico. Se refirió a lo que denominó síntomas de decremento. Pérdida específica resultante del daño, y síntomas de incremento, aumento de otras funciones como consecuencia del decremento de una función particular, en caso de daño cerebral. Lo que encontramos en el paciente no es solo el efecto de la lesión en un sitio particular del cerebro, sino lo que resulta de los cambios globales que ha sufrido el cerebro. Aunque la opinión de Jackson fue rechazada durante muchos años y no se integró a la literatura, finalmente logró una influencia considerable. De igual manera, Sigmund Freud, en su monografía sobre las afasias publica, en 1891, mostró una gran influencia de Jackson y criticó abiertamente a los constructores de diagramas. Su trabajo, sin embargo, mereció muy poca atención, pues se vendieron únicamente 257 copias en 10 años, hasta 1906, cuando se llevó a cabo la presentación dramática de Pierre Marie. El punto de vista holístico recibió poca atención. Marie presentó un artículo al que tituló con irreverencia: la tercera circunvolución frontal no desempeña ningún papel especial en las funciones del lenguaje, el cual le permitió continuar con la polémica. Entonces se efectuó un debate similar al de 1861, en el que Dejerin, un defensor del punto localizacionista clásico, se opuso al punto de vista holístico de Marie. Aunque no hubo acuerdos importantes, el punto de vista holístico se consolidó, y logró un número importante de adherentes durante la primera parte del siglo XX, entre los cuales debe mencionarse a Head 1926, Wilson 1926, Pick 1931, Weissenburg y McBride 1935. Bebman 1951 y Bay 1962. En 1900 Liebman introdujo el concepto de apraxia, para indicar la incapacidad de realizar determinados movimientos por orden verbal, sin que hubiera parálisis de la extremidad correspondiente. Sin embargo, ya en 1871 Steinthal se había referido a la falta de relación entre los movimientos y el objeto a que conciernen, y en 1880 Gogol había señalado que la utilización errónea de los objetos puede originarse en trastornos gnósicos. Posteriormente Wernicke, 1874, utilizó el término desaparición de las representaciones motrices para describir la incapacidad de realizar movimientos previamente aprendidos. Finkenburg, 1885, se refirió a la asimbolia como la imposibilidad de utilizar los signos convencionales, tanto del lenguaje como de otros sistemas simbólicos. En consecuencia, puede haber diferentes formas de asimbolia. Por su parte, Meinert, 1890, hizo mención de la asimbolia motriz, es decir, la incapacidad de utilizar objetos debido a una imposibilidad en el surgimiento de las imágenes de inervación. Pese a todo, se reconoce a Liebman como el autor del concepto de apraxia. Además, 1900 distinguió tres tipos diferentes de apraxia: melocinética, ideomotora e ideacional. Se cree que Rieger, 1909, fue el primer investigador que llamó la atención sobre el hecho de que algunos pacientes con daño cerebral tienen dificultades para ensamblar objetos. Más tarde Kleist, 1912 y posteriormente Poppelreuter, 1917, hablaron de apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, como dibujar, y que es evidentemente diferenciable de la apraxia ideomotora. 10 años más tarde el propio Kleist aportó el término apraxia construccional para designar las alteraciones en las actividades formativas, como ensamblar objetos, construir figuras o hacer dibujos, en las cuales la forma espacial del producto es inadecuada, sin que exista apraxia para los movimientos simples, apraxia ideomotora, y haya, en cambio, una buena percepción visual de formas y suficiente capacidad para localizar los objetos en el espacio. No se trata propiamente de una apraxia ni de una agnosia, por lo que algunos autores consideraron más adecuado calificarla como una apraxoagnosia. Lange, 1936. En la década de 1920 se distinguen nuevos tipos de alteraciones en la organización de los movimientos. Marie et al. 1922 utilizaron el término planotopoquinesia para referirse a un síndrome que incluye no solo las dificultades para orientar los movimientos espaciales necesarios para vestirse, sino también trastornos en el cálculo y en la orientación en mapas. Posteriormente esta dificultad para orientar los movimientos necesarios para vestirse fue analizada por Brain, 1941, quien se refiere a una forma específica de apraxia del vestirse, es decir, la incapacidad para ubicar sin error la vestimenta en el propio cuerpo.
Henry Head, 1926, presenta una aproximación clínico-psicológica en el estudio de las afasias. Sin embargo, muchos afasiólogos, cuyos puntos de vista pueden considerarse como clínico-psicológicos, reconocen que el daño en ciertas áreas neuroanatómicas se asocia de manera consistente con ciertas formas de sintomatología afásica, pero su aproximación al lenguaje realza más la evidencia psicológica y lingüística que los hallazgos neurológicos o anatómicos. La mayoría de los holistas mencionados emplea correlaciones psicológicas para aproximarse al problema clínico de las secuelas del daño cerebral. Von Monacov, 1914, afirmó que no existen afasias, o amnesias o agnosias o apraxias, sino pacientes afásicos, o amnésicos o agnósicos o apráxicos. Postuló que toda patología cerebral se acompaña de una gran área circundante alterada, efecto de diasquisis, responsable de la variabilidad en los cuadros clínicos observados. Aceptó que las lesiones en áreas específicas del cerebro daban lugar a síndromes específicos, pero consideró que la diasquisis podía comprometer porciones tan variables del cerebro como para imposibilitar, en casos particulares, la localización de la patología subyacente a la función alterada. Desde entonces el concepto de diasquisis ha tenido una importancia especial. Los psicólogos de la Gestalt, mejor ejemplificados por Goldstein, 1948 y Conrad, 1949, promovieron el enfoque holístico en neuropsicología. El daño cerebral. Interfiere con la función básica gestalten, con una sintomatología variable derivada de las variaciones en la alteración de toda la organización cerebral. El enfoque gestáltico sustituyó los conceptos psicológicos de las teorías neuroanatómicamente basadas y tuvo una gran influencia en todas las esferas de la psicología, incluyendo las referentes a las alteraciones del lenguaje. El apoyo científico para el enfoque holístico provino también de la experimentación animal de Lasley, 1929, cuyos trabajos iniciales sugirieron que la función cerebral no era el producto de una estructura neuroanatómica específica, sino que resulta de la participación integrada de una masa extensa de tejido cerebral. Lasley y sus seguidores incorporaron mediciones estrictas y técnicas observacionales en psicología, pero finalmente, estos estudios terminaron por afirmar la importancia de estructuras cerebrales específicas en diferentes funciones psicológicas. Aun cuando la mayoría de los estudios contemporáneos sobre las afasias se niegan a aceptar el punto de vista gestáltico propuesto inicialmente, algunos autores mantienen todavía cierta posición holística, o bien aceptan aspectos del enfoque dinámico holístico. Su influencia continúa siendo, en alguna medida, importante. Hacia mediados del siglo XIX ya se había descrito la mayoría de los síndromes neuropsicológicos, y se conocía suficientemente la participación de cada hemisferio cerebral en diferentes procesos neuropsicológicos. Triángulo negro hacia la derecha, periodo moderno, 1945 a 1975. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, no solo en los países europeos sino en el resto del mundo, el número creciente de pacientes heridos de guerra con alteraciones cognitivas resultantes de lesiones cerebrales incrementó la demanda de procedimientos diagnósticos y rehabilitativos. El primer resultado importante de la posguerra fue la aparición del libro de A. R. Luria, La afasia traumática, publicado en ruso en 1947 y en inglés en 1970, que presenta una serie de propuestas originales acerca de la organización cerebral del lenguaje y de su patología, con base en la observación sistemática de centenares de heridos durante el conflicto bélico. La influencia de Luria en las interpretaciones teóricas y clínicas de las afasias ha sido inmensa. Sus puntos de vista se sistematizaron posteriormente en otras obras suyas, como El cerebro humano y los procesos psicológicos en 1966, Las funciones corticales superiores en el hombre 1976, El cerebro en acción 1974 y Fundamentos de neurolingüística 1976. Luria adoptó un punto de vista intermedio entre el localizacionismo y el antilocalizacionismo. Para él, los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos que requieren de muchos eslabones diferentes para su realización normal. En condiciones normales existe la participación simultánea de múltiples áreas corticales, y cada una de estas se especializa en una forma particular de procesar la información. Sin embargo, dicho procesamiento específico puede participar en diferentes sistemas funcionales. Así, por ejemplo, la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo participa en la discriminación fonológica, y su daño implica dificultades en todos los sistemas funcionales que requieren de la discriminación fonológica.
Por ello, Luria propone una clasificación de los trastornos afásicos basada en los diferentes niveles en que el lenguaje se encuentre alterado. También propone una metodología para evaluar los trastornos neuropsicológicos con base en el análisis de los errores. El criterio de correcto-incorrecto en una prueba no es tan importante como el análisis de las características de los errores producidos por el paciente y de los errores asociados con otras habilidades cognitivas, análisis sindromático. Desde mediados de los años 60, N. Geschwind y el denominado Grupo de Boston dirigieron las interpretaciones clínicas y teóricas de los procesos cognitivos en general, tanto en los Estados Unidos como en gran parte del mundo occidental. Geschwind expuso una explicación de los síndromes corticales con fundamento en la transmisión de información entre centros corticales. En décadas recientes, este enfoque conexionista ha tenido una gran influencia. En este sentido, Geschwind publicó en 1962 su primer artículo, y en 1965 apareció su trabajo más representativo, Disconnection Syndromes in Animals and Man. Ese mismo año organizó en el Boston Veterans Administration Hospital, el Centro de Investigación de las Afasias, que no solo dirigió las interpretaciones teóricas y las aproximaciones clínicas a las afasias, sino que también preparó a una pléyade de neuropsicólogos llegados de todo el mundo. Además de sus interpretaciones de los síndromes corticales como síndromes de desconexión, Geschwind desarrolló las ideas clásicas de Wernicke, de modo que su clasificación de los trastornos afásicos sigue claramente la interpretación de Wernicke-Lichtheim. Durante este periodo, se desarrolla en diferentes países la investigación en neuropsicología. En Francia, Henri Eka en 1962, 1964, 1976, Ekaen y Albert, 1978, realiza importantes contribuciones prácticamente en todas las áreas de la neuropsicología, pero sobre todo en el estudio de la asimetría cerebral y la organización del lenguaje. En Italia, De Renzi, Vignolo y Gainotti trabajan en torno a los trastornos afásicos del lenguaje, habilidades construccionales y espaciales. Poeck en Alemania realiza aportes significativos en múltiples áreas, particularmente en el campo de las afasias y las apraxias. En 1958 se crea en el Instituto de Neurología de Montevideo, Uruguay, el llamado Laboratorio de Afecciones Corticocerebrales. En Inglaterra, Bailey, Warrington y Newcombe abordan los problemas del lenguaje, así como las alteraciones perceptuales. En España se crea, con la dirección de Barraqué Bordas, un importante grupo de trabajo especializado en neuropsicología. Y en general, en todos los países europeos se forman grupos de investigación dedicados al análisis de la organización cerebral de la actividad cognitiva. En esos tiempos la neuropsicología se establece definitivamente como un área de actividad científica y profesional. Triángulo negro hacia la derecha, periodo contemporáneo, desde 1975. Desde mediados de 1975 la neuropsicología ha tenido un crecimiento notorio. De hecho, se considera el área con mayor desarrollo dentro de la psicología y dentro de las neurociencias en general. Estos avances se podrían sintetizar en 7 puntos diferentes. Surgimiento de las imágenes cerebrales. Utilización de pruebas estandarizadas en el diagnóstico. Desarrollo del área de la rehabilitación neuropsicológica. Profesionalización de la neuropsicología. Aumento en el número de publicaciones. Integración conceptual. Ampliación del campo de trabajo. La incorporación y difusión de las técnicas imagenológicas contemporáneas, en especial la escanografía cerebral o la tomografía axial computarizada, TAC, implicó una verdadera revolución en todas las ciencias neurológicas. Muchos conceptos acerca de la organización cerebral de la actividad cognitiva fueron redefinidos al menos parcialmente. En el campo de la neuropsicología se obtuvieron correlaciones clínico-anatómicas más precisas para diferentes síndromes y se incorporaron nuevas distinciones y clasificaciones, VG, Kertész 1983, 1994, Damasio y Damasio, 1989. No solo se proponen diferentes subtipos para diversos síndromes neuropsicológicos, sino también las áreas, no clásicas, en neuropsicología, en particular las estructuras subcorticales, resultan muy atractivas por su posible participación en procesos cognitivos. El interés en la patología del lenguaje se extiende más allá del área perisilviana clásica del lenguaje descrita por Dejerín. Aun cuando no se dispone de respuestas definitivas y el debate continúa, se ha presentado en cierta medida un replanteamiento general acerca de la organización cerebral de la actividad cognitiva /comportamental.
Durante la década de 1990 se fortalece la investigación con el empleo de imágenes no ya anatómicas sino funcionales, en particular la resonancia magnética funcional, fMRI, por sus siglas en inglés, y la tomografía por emisión de positrones PET, que han permitido visualizar la actividad cerebral durante la realización de diferentes tareas cognoscitivas, por ejemplo, hablar, leer, pensar en palabras, etc. Asimismo, surge un nuevo modelo en la interpretación de la organización cerebral de la cognición, el denominado modelo funcional. Hasta este momento se había utilizado un modelo lesional. Se recurre igualmente al uso creciente de procedimientos estandarizados de evaluación, lo cual representa un intento por utilizar un lenguaje común en neuropsicología. Algunas pruebas y baterías de pruebas de evaluación han llegado a utilizarse en diferentes países, como la batería neuropsicológica de Allsted-Reitan, la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska, el Neuropsy, la escala de memoria de Wechsler, la prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias, la prueba de clasificación de Wisconsin, la figura compleja de Rey-Osterrie, etc. También se han dedicado esfuerzos a la normalización y estandarización de estas pruebas de diagnóstico, tanto en poblaciones normales como en las patológicas. La rehabilitación de las secuelas cognoscitivas de lesiones cerebrales en general, la desaparición de las alteraciones no solo afásicas, sino también amnésicas, apráxicas, agnósicas, comportamentales, etc., ha generado un enorme interés en los últimos años. Ha surgido también una nueva área de trabajo, conocida como rehabilitación cognoscitiva o rehabilitación neuropsicológica, que procura introducir procedimientos remedials en pacientes con daño cerebral no solo en relación con las alteraciones del lenguaje, sino también con respecto a los trastornos cognitivos asociados memoria, percepción, atención, etc. V.G., Meyer y Diller, 1987, Ostrowski et al., 1996, Sochberg y Mate, 1989. Por su parte, la terapia del lenguaje o fonoaudiología se ha reforzado con el trabajo de muchos neuropsicólogos dedicados a la rehabilitación cognitiva. El empleo de computadores en el área de la rehabilitación representa un avance potencialmente muy valioso en esta dirección. Durante los últimos años, la cantidad de publicaciones internacionales, trátese de libros o de revistas especializadas, ha crecido en forma sorprendente, dando testimonio de la importancia cada vez mayor de la neuropsicología dentro del mundo científico contemporáneo, véase cuadro 1 a 1. Cuadro 1 a 1. Principales revistas internacionales de neuropsicología. Revista. Año. Editorial. Neuropsicología. 1962. Pergamon Press. Cortex. 1964. Mason. Brain and Language. 1976. Academic Press. The Behavioral and Brain Sciences. 1978. Cambridge University Press. Journal of Clinical and. 1979. Schweitz y Zeitlinger. Experimental Neuropsychology. Brain and Cognition. 1982. Academic Press. Cognitive Neuropsychology. 1984. Lawrence Erlbaum Associates. Developmental Neuropsychology. 1985. Lawrence Erlbaum Associates. Journal of Neurolinguistics. 1985. Pergamon Press. Archives of Clinical. 1986. 1970. Pergamon Press. Neuropsychology. Apasiology. 1987. Taylor y Francis. Neuropsychology. 1987. Taylor y Francis APA. The Clinical Neuropsychologist. 1987. Schweitz Publishing Service.
Behavioral Neurology. 1988. Clinical Neuroscience Publishers. Neuropsychiatry, Neuropsychology. 1988. Raven Press. And Behavioral Neurology. Neuropsychological Rehabilitation. 1991. Lawrence Erlbaum Associates. Neuropsychological Review. 1991. Plenum Press. Applied Neuropsychology. 1994. Munksgaard. Child Neuropsychology. 1995. Suez Publishing Service. Agin and Cognition. 1995. Suez Publishing Service. Journal of the International. 1995. Cambridge University Press. Neuropsychological Society. Neuropsicología Latina. 1995. Mason. Neuropsicología, Neuropsiquiatría. 1999. Alan, Grupo de Neurociencias. Y Neurociencias. Revista Argentina de Neuropsicología. 2003. Sonepsa. Acta Neuropsicológica. 2003. SOC, Polaca de Neuropsicología. El área del campo de estudio de la neuropsicología se ha extendido notoriamente en estos últimos años para incluir no solo el análisis de las alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas con el daño cerebral, sino también el estudio de los problemas infantiles asociados con el desarrollo, los fenómenos correlativos al envejecimiento, el análisis de las demencias y la neuropsicología de los estados psicopatológicos. Nuevas patologías han requerido asimismo el análisis de la neuropsicología, tal es el caso del SIDA. Los escenarios laborales han crecido de manera notable y la neuropsicología juega un papel importante en los hospitales y en las escuelas, las cárceles, los hogares de ancianos, etc. Progresivamente se ha constituido un cuerpo de conocimientos básicos en neuropsicología, el cual se aproxima a una integración conceptual. En años recientes han surgido diferentes modelos teóricos, y actualmente se trata de integrar las observaciones obtenidas en pacientes con patologías cerebrales con otras más resultantes de imágenes funcionales del cerebro, método lesional y método funcional. Las discrepancias sobre la interpretación teórica de la organización cognitiva en el cerebro son cada vez menores. A futuro se prevé una ampliación ulterior del campo de trabajo. Una consolidación del perfil profesional. Una mayor aproximación a la psiquiatría, neuropsiquiatría, a la rehabilitación y a los temas educacionales. Una mejor comprensión de los factores culturales y educacionales. Una mayor sofisticación en los procedimientos diagnósticos.